Iglesia de Vida te da la bienvenida al estudio de la epístola a los Hebreos. El tema central de esta epístola es la supremacía de Cristo, su supremacía como la perfecta palabra de Dios al hombre y el perfecto representante del hombre ante Dios. En este tiempo que los fundamentos son sacudidos, la epístola a los Hebreos nos presenta un rey y un reino que jamás será conmovido. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Estamos listos para comenzar nuestro estudio de Hebreos y queremos, antes de estudiar, orar un momentito. Amén. Bienvenidos, que Dios les bendiga. Padre amado, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por esta promesa del Salmo 116. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto le invocaré en todos mis días. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Por eso es que podemos buscarte con la libertad que te buscamos, Padre. Podemos clamarte con toda la seguridad que tú nos oyes, que tú estás atento, Señor, a la oración de tus hijos. Y eres Dios de amor, de misericordia. Te damos gloria, te damos honra. Y también te queremos pedir hoy, Señor, que tú te manifiestes en la vida de cada hijo tuyo, de cada hija tuya que está clamando a favor de una respuesta a su necesidad. Porque hay necesidades, Señor, de todas las situaciones que nos toca vivir en esta tierra, Padre. Y queremos hoy que tú protejas a los que están siendo atacados, que tú los guardes, que tú también traigas provisión a cada casa, Señor, provisión de medicina, de comida, en cada necesidad, Señor, vital. Queremos ver tu mano obrando, y también en salud, Señor, aquellos que están enfermos en su casa o en un hospital, que tú los visites y los toques, Señor, a todos, a cada uno por nombre. Y oramos hoy por cada familia, Señor, por cada papá, cada mamá, los hijos, que tú traigas paz, que tú traigas armonía, amor a cada familia, Padre bendito, y traigas también esa victoria espiritual que tenemos tus hijos, porque, Señor, tú lo prometes, que eres nuestra luz, que eres nuestro Rey, Señor, y que nuestro camino, Señor, siempre sea de la mano contigo. Trae paz y victoria y amor a cada hijo tuyo, y gracias porque sabemos que vas a responder a las peticiones que ponemos hoy delante de ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches, Amén. papi. ¿Qué tal, hijo? Dios te bendiga. Estamos agradecidos con el Señor. Tuvimos ya nuestra actividad especial el domingo, la gente alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Estamos contentos de saber que hay crecimiento espiritual, crecimiento en todo sentido en la iglesia. Bendito sea nuestro Padre. Amén. Hoy seguimos nuestro estudio de Hebreos y vamos a leer hoy en el capítulo 4, el verso 12 y el 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén, amén. El escritor a los Hebreos va en este momento a decirle a la gente a la que les está escribiendo, de qué tienen que echar mano,
para entrar en el reposo de Dios. Porque les dice en el verso 11, procuren entrar. Pero ¿cómo? ¿Y cómo qué hago, va? Ajá. Y los recursos, una vez más, no son nuestra fuerza, no son nuestra capacidad. Sino Es la el- palabra de es, Dios. sí, la palabra, en este caso, la provisión de Dios. Mire pues, en el verso 12, la palabra. Y en el verso 14, la intercesión de Jesús. Dios no nos va a pedir nada que Él mismo no haya provisto antes para Correcto, que lo podamos hacer. Yo sé que para nosotros eso no tiene coherencia porque los humanos no somos así, pero Dios sí es así. Dios me da a mí la fuerza para poder adorarlo, bendecirlo, honrarlo, para vivir para Él. ¿Y cómo me la da? A través de la palabra, a través de la oración. Por lo tanto, Él puede venir y decirme, entren en el reposo, porque Él está proveyendo para que entremos al reposo. Correcto, correcto. Entonces, mis amados hermanos, qué lindo ver el poder de la palabra. La El palabra poder de de la palabra. Yo le decía a los muchachos, el día de ayer tuvimos un tiempo de oración en la iglesia. Y yo le decía a los muchachos antes de orar, la palabra de Dios es algo que nosotros debemos de memorizar, que debemos de saber. ¿Por qué? Para repetir la palabra de Dios orando. Hermano, cuando vemos este texto, está recordándonos que la palabra de Dios no es un texto más, no es un libro más. Yo les decía a ellos, esto no es como leer un libro de álgebra, de biología, no. Esta es la palabra viva de Dios. Fíjate, Pablo, que eso que estás diciendo me hace recordar cómo Dios ligó el bienestar espiritual de su pueblo al amor y a la comprensión de su palabra. El compromiso con la palabra de Él, ¿verdad? Tenemos varios textos. Leamos Efesios capítulo 1. Vamos a ver Efesios capítulo 1. Mira, del verso 15, leamos del verso 15 en adelante. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ahora, ¿qué está orando? ¿Qué pide Dios por ellos? Verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Mire qué interesante. ¿Qué está pidiendo Pablo? Espíritu Ahora que de son cristianos, ahora que están en Cristo. Que tengan sabiduría y revelación del Señor. Ah, qué interesante. Que lo conozcan a Él. ¿Y cuál será la forma de conocer al Señor? Usted tiene esa respuesta, usted la sabe. Y mire el verso 18, ¿cómo dice? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Está diciendo el apóstol aquí, hay dos cosas que el pueblo del Señor tiene que saber. ¿Qué hizo Jesús por nosotros? O sea, las riquezas. ¿Cuáles son esas riquezas? Y la esperanza que tenemos. Ahora, ¿cómo conocerlo? Y eso es, ahorita que vos estabas diciendo, hermano, cuántas cosas nosotros ignoramos que están a favor de nosotros los hijos de Dios por pura pereza, por pura dejadez, por pura haraganería. No, yo recuerdo hace unos días oíamos a alguien decir, ¿y cuándo lees la Biblia? Solo cuando se me requiere. Y todos, con mi mamá estábamos hablando, ¿y cómo así? Ese cuando el pastor dice que leamos en la iglesia, ahí nada más leo la Biblia. ¿Cuántas bendiciones un hijo de Dios se puede perder de lo que hay a favor de él, de lo que no debe de hacer también, por supuesto, al no leer la palabra? Supóngase, hermano, que nosotros estamos estudiando una materia, o estamos estudiando un oficio que nos obliga a entender los sonpopos. Sopopología. Pensemos, soy agrónomo. Soy agrónomo y entonces tengo que estudiar a los sonpopos porque los sonpopos están arruinando una cosecha. Bueno, ya no se miran como se miraban antes. Y ya te estás metiendo, yo no sé si lo oíste, pero hace unos días estaban hablando en la radio aquí en Guatemala. ¿Qué pasó? ¿Dónde están? Interesante, va. Pero vengo y yo tengo que estudiar a los sonpopos. ¿Cómo los abordo? ¿Qué consejo me daría usted para que
se alumbren los ojos de mi entendimiento y conozca qué son y qué hacen los sonpopos. ¿Cómo se alumbran los ojos de mi entendimiento? Abordémoslo de una manera. Levanto mis manos, te quiero conocer, sonpopo, yo quiero saber de ti. Ahora, ¿por qué estoy diciendo eso? Porque tristemente un montón de cosas que la gente en las iglesias sabe, la sabe no por lo que dice la palabra, sino que la experiencia. Y eso es religiosidad, fíjate. Y de verdad muchos de nosotros levantamos la voz contra la religiosidad, pero lo que tenemos son ritualismos de una religión que piensa que va a conocer más al Señor de una manera alejada a lo que está en la verdad de la palabra. En una iglesia en Brasil llega una señora, una apóstol. Llega a visitar la iglesia, la presenta el pastor y entonces la apóstol le dice: mire, yo quiero estar bajo su cobertura. Yo quiero estar bajo su cobertura porque le tengo mucho cariño. Entonces él le dice: sí, le dice, qué alegre, yo también te tengo mucho cariño. Y se abrazan. ¿Y sabes qué hace ella? Se lo echa encima y comienza a correr. En el púlpito con él encima. ¿Qué hizo la gente cuando vio eso? Y los dos son gruesecitos. Sí, pues, la mujer ancho, cargando al hombre. Y excelente pregunta. ¿Qué crees que hizo la congregación? Una efervescencia. Gritar, llorar, saltar. A ver, ¿en base a qué? ¿Dónde está en la palabra del Señor eso? O sea, ¿En qué eso me hace conocer a Cristo? ¿Cómo glorifica eso a Dios? Entender a Cristo, ¿cómo glorifica a Dios? ¿Cómo me ayuda a mí en mi vida cristiana? Y es que algunos pueden decir: no, pero ustedes están exagerando, eso ya es juzgar solo por juzgar. No, amado hermano, es que lo que pasa es de que lamentablemente, sobre todo en Latinoamérica, el evangelio se ha llevado de una manera así burda. Usted solo siga, usted solo diga, usted solo hable, usted esta confesión que hacen muchos pastores antes de predicar, que dice: en mi boca hay un milagro, porque no solo eso, no son un montón. Hermano, hemos llegado a meter pensamiento positivo y declaración positiva en la iglesia a tal grado que la gente lo cree. Y la gente en su ignorancia viene y declaran y decretan y dicen cosas pensando que van a suceder y después se enojan con Dios, pero Dios no va a respaldar una palabra que no sea la de Él. En una iglesia en África estudiaron el milagro que hizo un pastor de levantar a un muerto y el milagro que hizo Jesús de levantar a Lázaro, y cómo este que está aquí en África es superior el milagro al de Cristo. Sí, pues. Como que Dios lo puede hacer. Por supuesto, claro. Ahora, ¿quién levantó a Lázaro? Cristo. ¿Y al de África? Cristo. ¿El pastor? Cristo. Entonces, ¿por qué ver cuál es superior? Mis amados hermanos, la ignorancia de la palabra. Y aquí hay una cosa importante que yo quiero decir. Hermanos, dicen: sí, hermano, pero en mi iglesia se predica la palabra. Dos cosas. Eso no es. La primera, hermano, el diablo no es más peligroso que cuando viene con una Biblia debajo del brazo y la predica. ¿Qué le dijo el diablo a Eva? ¿Qué le citó? La palabra de Dios. Lo que Dios le había dicho. La palabra de Dios. ¿Cómo llegó el diablo a tentar a Jesús en el desierto? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Y esto no tiene que ver con que usted y yo no tengamos que tener una vida de fuego del Señor. Hermano, la oración, el clamor. Pero yo no voy a conocer a Jesús solamente hincado orando, si yo tengo una guía perfectamente delineada que es la palabra. Usted ore y pídale al Señor que tenga un momento devocional de fluir en el Señor y acompañado de la palabra. Nosotros no estamos diciendo que esto es solamente un acto intelectual. No, hermano, el Espíritu Santo es el que va iluminando nuestra vida a través de la palabra. La letra mata. Exactamente. El Espíritu es el que da vida. ¿Qué está diciendo ahí ese versículo? Ignoremos la palabra, pongámosla en segundo lugar. No, hagámosla como es. No. Mire qué interesante. Vayamos al libro de los Hechos. Vayamos al libro de los Hechos. Hay una cosa bien importante ahí que vamos a ver en el capítulo 6. Mire qué interesante. Verso 1.
En aquellos días, en adelante. como crecería el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ah, mire qué interesante. Mire qué interesante. No es justo. Cuando la iglesia comenzó a tener un problema adentro, Interno. porque tenía muchos problemas afuera, pero cuando comenzó a tener un problema adentro, los hermanos convertidos griegos estaban murmurando contra los hermanos convertidos hebreos. Exactamente. Ya había una división en la iglesia, ya había un malestar. Habían celos ahí, ¿verdad? Y lo más probable, por lo que dice el versículo 2, mire, leamos el verso 2, mire la primera opción a solucionar el problema que hay ahí. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Ah, va, muy bien. Está diciendo aquí los apóstoles están diciendo: ustedes dicen que esto se va a solucionar Si nosotros servimos si la mesa. nosotros servimos a las mesas. ¿Por qué? Porque saben, el hermano Pedro no hace excepción. No va a hacer eso. Todo eso, ¿verdad? Pero entonces ellos dicen, el problema es Que no es justo. que no es justo que nosotros dejemos la palabra. O sea, no es pereza, no es acomodamiento, es que no es justo. ¿Por qué? Porque un siervo de Dios debe de amar y dedicar tiempo al estudio de la palabra. Y fíjate que viene y entonces ellos dicen, lo primero que a ustedes se les ocurrió, y agradecemos la confianza que Claro. tienen en nosotros, hermanos, pudieron decir los discípulos, pero fíjense, hermanos, que aquí hay un ataque del diablo, que el diablo está está mirando a la derecha, pero el penalti lo va a hacer a la izquierda. ¿Por qué? Porque los iba a distraer Correcto. de la tarea principal Correcto. que tenían. Entonces, aunque es la opción que a ustedes se les ocurre, lo que el Señor nos ha guiado a nosotros es la solución del verso 3. ¿Cómo dice el verso 3? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Les dice, Llenos del Espíritu la Santo. opción no es que nosotros lo hagamos, porque nosotros tenemos una tarea. Verso 4, ¿qué dice? Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Porque un pueblo alimentado de la palabra de Dios. Y es bien interesante cómo aquí está hablando de oración y de la palabra, que son dos cosas que lamentablemente en algún tiempo como que se han querido dividir, ¿verdad? Yo soy un tipo de oración. Yo soy más de la palabra. Y vos no puedes estudiar la Biblia si no oras, si no puedes orar, si no sabes la palabra, ¿qué vas a orar? Miren, hermanos, hay un hermano de apellido Owen que escribió hace unos 200 o 300 años un libro que se llama Mortificación del pecado, sacando de ese versículo de Romanos que dice: yo golpeo mi cuerpo. Golpeo mi cuerpo. Sí, Romanos escribió, no me recuerdo ahorita, pero dice golpeo mi cuerpo. Entonces él dice golpeo mi cuerpo, entonces él dice mortificación del pecado. Es 1 Corintios, gracias hijo. 1 Corintios, entonces golpeo mi cuerpo, estoy mortificando. Entonces, él escribe un libro específicamente acerca de eso. Y fíjese, mi amado hermano, que de las recomendaciones de él es conocer la palabra, para que la palabra te dé base para decirle a tu cuerpo eso que eres vos, pero la palabra no quiere eso, no dice eso. Fíjate que yo estaba escuchando a una persona que se dedica a educación y me gustó mucho lo que estaba diciendo, porque es lo que el hermano está diciendo de la palabra. Vos no le puedes enseñar a alguien algo solo para que lo memorice, sino le tienes que enseñar en qué momento eso le va a servir en el andar diario. Y le estaba diciendo porque le estaba hablando al alumno: mira, pues yo te estoy enseñando ahorita cosas que un día te van a servir, son herramientas que vas a guardar en tu caja. En el momento que las necesites, sabes que la tenés ahí. Correcto. Pero la tenés que trabajar, la tenés que estudiar, no es que la aprendas hoy y en 25 años te vas a recordar que la aprendiste hoy. No, y eso pasa con la palabra. Hay gente que viene y cree más los dichos de la abuelita o los dichos del pastor, del apóstol, del profeta, del cantante, que es lo que está en la palabra. ¿Por qué? Porque no la conoce, porque la ignora, porque no la lee, porque no le dedica tiempo.
mucha gente, su doctrina es lo que canta. Exacto, Y, hermanos, lamentablemente. se cantan barbaridades. De Se barbaridades. cantan barbaridades. Hay cantos preciosos, lindos, de Dios. Pero hay cantos que cantan barbaridades. Pero ¿por qué la gente los canta? Porque le pega a algo que ellos quieren. El alma. Y entonces no estamos nosotros dándole el lugar que la palabra debe tener. Es que este reto que está en Hebreos 4 es bien interesante. Entren al reposo. Ustedes deben de vivir en el reposo. Y la pregunta es, ¿y cómo? Pues primer paso, palabra de Dios. Filipenses 1:9 lo repite el apóstol Pablo. Fíjate, como que era la receta para el nuevo convertido. La receta para el nuevo convertido. Miremos Filipenses 1:9. Mire cómo dice ahí. Y por esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Esto pido en oración. Que vuestro amor abunde Ajá. aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Guau. Imagínese, hermano, que tu amor abunde ¿en qué? En ciencia y en todo conocimiento. ¿Y qué sigue diciendo? 1:10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Sabes qué le está diciendo? Tu conducta tiene como base la palabra de Dios. Lo que sabes de la palabra, lo que conoces de la palabra. Y es que fíjate que este versículo del 9 yo lo he visto malinterpretado y mal usado en un montón porque solo ponen una parte. Dice que vuestro amor abunde aún más y más. Y se basan en que toda la doctrina bíblica es solamente ámense, no los juzguen, ámense. Pero hermano, aquí cuando dice que vuestro amor abunde, no está hablando solamente de que yo tengo que amar. No, si yo te amo es porque yo sé que debes de crecer en ciencia, en conocimiento. ¿Para qué? Para llevarlo a la práctica y que seas agradable al Señor, que entres al reposo. Entremos al reposo. Esa es una cosa bien linda. Entonces, mire pues, que quede esto. En Hebreos 4:11, el Señor le está diciendo, procuren entrar al reposo. Va, muy bien. En Hebreos 4:12 y 13 les dice, van a entrar al reposo, lleven esta herramienta, la palabra de Dios. Amén. Y en el verso 14 les va a decir, van a entrar al reposo, ustedes sepan que hay alguien intercediendo por ustedes. Amén. Dos bases firmes del creyente. Amén. Oración y palabra y oración. Inseparables. Intercesión por Jesucristo. Inseparables. Necesarias las dos. Seguimos estudiando mañana, mis amados. Dios los bendiga.